Buenas tardes o buenos días a las personas que están leyendo este mensaje. Eh, el día sábado que pasó vimos algo muy importante en nuestro hogar, en nuestro grupo familiar. Fue algo muy especial que me abrió mucho la mente y espiritualmente me enseña de que debo creerle siempre a Dios y que debo entregarme por completo a Él. Grupo Familiar 2015, el año de lo sobrenatural. Mi casa y yo serviremos a Jehová, 14 de febrero del 2015. Fue el en que se dio ese mensaje. Una vida entregada, parte 1. Romanos 6:13, la base bíblica. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si nos damos cuenta, encontramos de que presentéis y presentaos. Son dos palabras en cierta manera parecidas, sinónimas. La diferencia es como el modo. Presentéis, está dándonos un consejo. Presentaos, está diciéndolo, nos está diciendo, hagámoslo. ¿Sí? Entonces, esto me da a entender de que primero, cuando me acerco a Dios, cuando me acerco a Cristo Jesús, Él mismo me dice cómo me debo presentar. Y luego me dice, preséntese ante Dios. ¿Sí? Presentéis vuestros miembros, y vosotros mismos, vuestros miembros. Son dos palabras iguales, vuestros miembros. Esto me quiere decir de que yo puedo presentar mis miembros tanto como instrumentos a la justicia, como instrumentos de justicia, o como instrumentos de iniquidad. Si se dan cuenta, aquí los tengo rojo, rojo. ¿Por qué lo coloqué letra roja? Porque justicia es antónimo de iniquidad. Muertos, vivos. Vivos, muertos. Porque muerto, la muerte es antónimo de vivo. Entonces, si nos damos cuenta, encontramos que nuestros miembros deben ser instrumento de justicia y no instrumentos para el pecado. Recuerda que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, al pecado, vida. Hay muchos que aparentemente están vivos, pero están muertos espiritualmente. Aparentemente vivos porque tenemos el soplo de vida que Dios nos regaló, pero muertos espiritualmente porque no nos hemos entregado totalmente a Dios. Y porque eso es lo que Dios demanda de nuestras vidas. Entonces, esta palabra es muy importante para todos nosotros. ¿Con qué actitud nos acercamos nosotros a Dios? Nuestra vida diaria demuestra realmente que estamos enamorados de Dios. Nuestra vida diaria demuestra que tenemos a Dios a Cristo Jesús en nuestro corazón, amamos a Dios y que sentimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Será que sí se demuestra? ¿Nuestra manera de tratar a las personas demuestra el amor de Dios o demuestra apenas los frutos del enemigo? ¿Sí? Debemos entender que Dios tiene un plan y que ese plan lo diseñó para ti y para mí. Enviar a su Hijo Jesucristo para nosotros, para que pagara el precio por nosotros en la cruz y para que nosotros nos presentemos ante Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, hacer las cosas como si fuera para Dios. Es decir, entender que Dios gobierna mi mente, mi cuerpo, mis ojos, mis oídos, mis manos. Todo, completamente todo lo domina.
La introducción. Cuando hablamos de una vida entregada, sé que podemos recordar que muchas veces lo hemos dicho y hecho. Entregada al trabajo, a la familia, al estudio, en fin. Nosotros los seres humanos entregamos muchas las veces todo de sí para alcanzar las cosas. Pues bueno, en la vida espiritual estamos llamados a entregarle a Dios todo, hasta nuestro cuerpo, como lo dice el pasaje que leímos anteriormente. Quiero plantearles algo, no sé de pronto qué piensen de lo que voy a decir. Cuando vemos que entregado al trabajo, en estos últimos siglos, en estos últimos años, o sea, en estos últimos años en los que estamos, no quiere decir que se va a acabar el mundo. Vemos que los hijos están, las generaciones están creciendo o con poco papá y poca mamá, porque nos entregamos más al trabajo, porque nos entregamos más al dinero, a lograr unos buenos recursos por la situación económica que vive el país, ¿sí? Y la familia a veces la dejamos de último lugar. Esto nos lleva a que cuando entregamos demasiado tiempo al trabajo, estamos descuidando un área que es la familia. O cuando nos metemos y cuando estamos entregándonos tanto al trabajo, descuidamos también el área espiritual. Y es importante. Dios nos llama a cuentas, sobre todo nosotros varones, por el área de las familias. Dios quiere que las generaciones futuras sean generaciones de justicia, no de iniquidad como actualmente se ve en el mundo. Pero para eso estamos, para hacer la sal y para ayudar y enseñar a la gente a que con Dios todo es posible. Nosotros, como seres humanos, tenemos una responsabilidad ante Dios y debemos entregarnos completamente a Él. No religiosamente, porque una religión no es la que salva. Es la relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Leer la palabra, meditarla día y noche, y que Dios empiece a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Recuerden que cuando Pedro negó a Jesús, él fingió haber cambiado su manera de hablar para que no distinguieran que era discípulo de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿tú eres discípulo de Jesús o discípulo del mundo? Los dejo con esa pregunta y vamos a continuar con lo que se habló el día sábado 14 de febrero en nuestro grupo familiar, y espero que las personas que están escuchando este mensaje puedan venir a acompañarnos este sábado 21 de febrero en mi casa. Los esperamos y de verdad que es lo que más queremos. Una vida entregada, parte 1. ¿Quieres decir que hay parte 2, parte 3, parte 4? Hay tantas maneras y tantas cosas que debemos entregar, pero vamos a empezar por las básicas. Por las básicas, imagínate, las básicas. Pero de eso va a desglosar mucho. Debemos alimentarnos bien. Una vida entregada, parte 1, los ojos. ¿Qué piensas de los ojos? Si te miras al espejo en la mañana, cada vez que te miras al espejo, mírate los ojos. ¿Será que si estamos mirando lo que realmente le agrada a Dios? ¿O será que estamos desviando nuestra mirada de lo que Dios desea que miremos? Los oídos. Escuchamos chistes de doble sentido y para congraciarse con esa persona que los dice nos reímos. ¿Será que lo que escuchamos lo escuchamos con nuestra carne y nos llenamos de odio cuando escuchamos que hablan mal de nosotros? Muchas cosas intervienen allí. La lengua, ¿qué tanto la usamos? ¿Para edificar o para destruir? ¿Qué tanto la usamos? Para acusar. Muchas veces de eso lo hacemos para acusar o juzgar a las personas sin saber, sin conocer
que Dios nos hizo a todos y que Dios tiene un propósito por el cual nos dio la lengua. Predicar la palabra, hablarle a la gente, que de nuestra boca salga agua dulce, no agua salada, porque de un mismo manantial no puede salir agua dulce y agua salada. Las manos, ¿cómo usamos las manos? Cogemos a golpes a nuestros hijos, fuertemente, golpes tras golpe, sin misericordia. Con esas manos golpeamos a nuestra pareja, los tratamos mal. Con esas manos acariciamos el cuerpo de alguien que no es mi mujer o que no es su esposo o su esposa. Las manos son para cumplir la voluntad de Dios. Los ojos. Ojos entregados estudiarán la Biblia. Muy cierto. Ojos entregados mirarán hacia Jesús. Ojos entregados buscarán a los perdidos. Quiero que observen este Salmo 1:2. Se van a dar cuenta de algo muy especial en el Salmo 1:2. Ojos entregados estudiarán la Biblia. ¿Qué dice Salmo 1:2? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Está la delicia. Como cuando usted llega a casa, llega con harta hambre. ¿Sí? Físicamente, llega usted con harta hambre. Cuando usted ve su comida o su almuerzo o ese postre, usted lo mira y mejor dicho, ese pollito está pero delicioso. Y usted se llena de esas ganas o cuando ve esa gaseosa burbujeante, heladita con este calor que hace, y usted la toma con ganas, con esa delicia. Así deberíamos de mirar la palabra de Dios. No es que tengamos la Biblia abierta en el libro, en el Salmo 91, Salmo 23, o todos los agüeros que existen alrededor de eso. No, la palabra es para meditarla, leerla constantemente, entenderla. Entonces, Salmo 1:2, no se olviden, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. Y para que la recuerden, cada vez que ustedes se vayan a mirar al espejo y se miren a los ojos, recuerden que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, cada vez que lean la palabra. Ahora vamos a ir a donde estábamos. Ojos entregados mirarán hacia Jesús. Eso es lo que Dios desea. Si analizamos el plan, lo que Dios hizo, entendemos que Él envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio por nosotros en la cruz. Pero si nos damos cuenta también, lo envió para que nosotros viéramos quién era su Hijo Jesús. Muchos de los que decían conocer la palabra, muchos de los que decían saberse en la Biblia, saber la ley y todo lo de los profetas, no miraron a Jesús y no lo distinguieron, lo desconocieron. Como dice la palabra, suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, principio y fin de todas las cosas. Entonces vamos a leer lo que es Hebreos 2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, ojo, o así como dice uno, ojo pelado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, observemos una cosa, puesto los ojos en Jesús, listo. Ponemos los ojos en Jesús. ¿Por qué dice que el autor y consumador de la fe? ¿Por qué? Porque Él vino a rescatarnos. Se hizo hombre siendo Dios. ¿Ah? Todo el peso de la cruz cayó sobre Él.
y los pecados que nosotros cometimos cayó sobre él, autor. Murió y resucitó, consumó la fe. Si él no hubiera resucitado, no hubiera habido fe, pero él resucitó para mostrar el poder que él tenía como hijo del Dios viviente. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, el gozo de él no se lo pudo quitar. Y como dice una canción, no se lo pudo quitar porque el mundo no se lo dio. Dios le dio ese gozo. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué regalo más hermoso que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ya sabemos, debemos meditar de día y de noche, mirar, que sea mi delicia. Cuando miro algo y que me gusta es porque siento delicia de ir y comérmelo y de ir y meditar. Debo poner mis ojos en Jesús. Eso es lo más importante, no en el hombre. No debemos ponerlo en el mensaje de Dios, no en el mensajero, en el mensaje de Dios. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Sigamos en la anterior. Ojos entregados buscarán a los perdidos. Ay, Dios, esta parte me encanta. Tengo muchos testimonios, pues aquí no los puedo decir, no los puedo ver porque nos demoraríamos mucho, de situaciones en las que realmente el haber dado a conocer a Jesús, el haber mostrado su amor, es capaz de levantar a alguien que pase por coma, que esté en coma, de resucitar física y espiritualmente a las personas, puesto que estar en un estado de coma es casi como estar muerto en vida. Y a veces tenemos coma espiritual, muertos espiritualmente. Juan 4:35, ojos entregados buscarán a los perdidos. Vamos a leerlo. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para la que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Sabe qué nos está diciendo Dios? Que si nosotros meditamos en la ley de Jehová, ponemos los ojos de Jesús, veremos afuera a los perdidos, y no lo veremos con nuestros ojos, sino que lo veremos con los ojos de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y veremos que los campos ya están blancos para la siega, y que es momento de hablar la palabra que Dios nos ha encomendado y cumplir ese ministerio de la reconciliación y esa gran comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos muchas cosas que hacer, hermanos. Tenemos muchas cosas que hacer también las personas nuevas que están escuchando este mensaje. Tenemos muchas cosas que hacer. Hay mucha gente allá afuera que necesita que le mostremos del amor de Dios, no el amor del mundo. El amor del mundo es egoísta, no una religión, porque estaríamos haciéndolo de manera religiosa, estaríamos quitando a la gente, diciendo usted no es de nosotros, fuera de aquí y cosas así. No, es alcanzarlos, arrebatárselos al enemigo y quitarlos y decir: vengan a ver la vida nueva que Dios nos da. ¿Qué tal esa aseveración de Dios? ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Si analizamos, Dios estaba diciéndoles: no esperen, no esperen, ya está lista, alcen los ojos, háganle los campos, porque ya están blancos para la siega. Entendamos esto. Volvamos a donde estamos.
Entonces, que no se olvide, ojos entregados que se miran al espejo, cada vez que se miran al espejo, miren sus ojos y analicen. ¿Realmente mis ojos están meditando la palabra? ¿Realmente mi delicia es la palabra de Dios? ¿Realmente leo el estudio en la Biblia? ¿Realmente estoy mirando a Jesús? ¿Realmente estoy mirando como Jesús miraba a los perdidos y los mira aún, que están necesitando de esa palabra de vida? Continuemos con la otra parte. Vamos en los ojos, los oídos. Esta es importantísima. Si analizamos la creación, analizamos a Adán y Eva, entendemos desde que el mundo se creó y aún desde que Satanás se rebeló contra Dios y cómo logró tener seguidores, fue a través de desviar nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de Satanás. Satanás influyó o influye a las personas y ataca a las personas a través de los oídos, del chisme. Un chisme puede acabar fácilmente con una buena relación de amistad. Pero ¿saben una cosa? Todo depende de algo muy importante. ¿Qué tan sordos somos hacia los chismes y toda palabra ociosa? Porque ahí es donde priva para no dejarnos creer por cualquier viento de doctrina. Entonces, los oídos deben ser sordos a todo chisme y a toda palabra ociosa. Lo primero, deben estar abiertos a la palabra de Dios. Es decir, que mis oídos deben ser un filtro para rechazar lo malo, recibir lo bueno. Y deben ser obedientes al mensaje de Dios, no al mensaje del hombre, sino al mensaje de Dios que se encuentra en su palabra y discernir lo que Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo y que también inspira a hombres y mujeres a través del Espíritu Santo para que nos hablen a nosotros y nos hagan volver de las tinieblas a la luz admirable. ¡Wow! O sea, observan cómo empieza Dios a hacer esa obra. Entonces, vamos a leer Romanos 10:17, pero entonces ya quiero que tengan en cuenta esto. Sordos a todo chisme. Ojo, el chisme no debe ser nuestro alimento y palabras ociosas. Debe estar abierto a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí juega un papel muy importante cada uno de los pasos o de lo que los ojos hacen. Si yo miro bien, si yo miro la palabra con delicia, voy a tener mis oídos abiertos a la palabra de Dios. Si yo miro a Jesús, voy a escuchar lo que Jesús me dice y voy a ver cómo Jesús ve. Y cuando se habla de ser obediente al mensaje, quiere decir de que voy a obedecer, cumplir con esa gran comisión que Dios me dejó. Entonces Romanos 10:17 nos habla lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Puede haber una fe que se cree a través de oír voz de otros hombres. Y ahí es cuando se generan vientos de doctrina, de cosas y de sectas que no son de acuerdo a lo que la palabra, la Biblia, dice y establece. Y el oír por la palabra de Dios, ahí es donde se fundamenta. El oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para yo tener una fe verdadera, debo oír por la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Cuando voy a la iglesia, medito en la palabra, escucho la palabra que Dios da, entiendo lo que la palabra de Dios me está diciendo. Si no la entiendo, me quedo allí
siendo una persona adentro y otra persona afuera. Entonces los invito para que oigamos la palabra de Dios, pero sobre todo para que en familia, en vez de tener nuestros ojos puestos en esa caja, en la caja, le llamo caja al televisor, y que nos distrae de oír la palabra de Dios, nos fijemos en la Biblia, desempolvémosla. Hay mucha gente, yo sé que muchos de ustedes tienen esas Biblias grandotas que comprábamos a la gente de que pasaban y nos vendían esa Biblia que colocaban en un atril, pero solo la tenemos en muchas ocasiones y muchas familias que no conocen de Dios, solo la tienen abierta la tienen abierta en un versículo específico, pero no la meditan. Y es importante meditarla. Todo lo que nos ahorraríamos si desde siempre meditáramos la palabra. Uf, siempre. El mensaje que leí, que voy a tratar de recordarlo mientras les voy hablando. Un mensaje que decía: la inteligencia me ayuda a resolver los problemas, pero la sabiduría de Dios me hubiera ayudado a evitarlos. ¿Ah? Poderoso, ¿no? Poderoso. Ahora vamos con la lengua. Uy, la lengua, Dios mío. Una lengua entregada es restringida. Una lengua entregada siempre ora y habla bien. Una lengua entregada hablará de Cristo. Cuando hablamos de estar restringida, es decir, que no voy a hablar lo primero que se me pase por la mente. No, sino que antes de que llegue el impulso nervioso a mi lengua, yo voy a poder evitar hablar lo que no conviene y lo que no edifica y ser generador de chismes. Tengo que evitar 100% eso. Hablar de una persona, herir a una persona, aún lanzar profecía humana, porque existe la profecía humana, no profecía de Dios. Debemos declarar palabra de bendición, debemos declarar que Dios está en nuestras vidas y que Dios tiene grandes propósitos. Declarar lo que Dios nos dice en pocas palabras y tener discernimiento para entender lo que Dios nos está hablando. Una lengua entregada siempre ora y habla bien. Orar todo el tiempo. Les voy a comentar algo entre todos los que están por ahí. Cuando yo ando por la calle y voy por la calle solo, me pongo a veces a hablar solo y orar con Dios. O sea, me pongo a orar con Dios mientras voy caminando, voy poniendo a mi esposa en las manos de Dios. Estamos recién casados con mi esposa y coloco los futuros hijos que vayan a venir, los coloco en las manos de Dios, que Dios haga una obra sobrenatural, que nunca me olvide, jamás me olvide de ese primer amor, que siempre tenga ese deseo de hablar de Él, de hablarle a la gente, pero sobre todo de que mi boca nunca pronuncie algo en contra de mi esposa. Eso lo hemos estado trabajando con mi esposa. Mi esposa es una fiel testigo de todo lo que hemos estado haciendo con ella y con Dios, porque Dios ha estado en nuestra relación. Pero es importante hablar bien, orar y mantener relación con Dios. Una lengua entregada hablará de Cristo. Lo más bonito de todo es cuando tú hablas de Cristo, o si la persona que está escuchando empieza a ver cómo el libro de la vida se va abriendo, va quitándose esa venda, y su corazón se va haciendo, siente ese palpitar en su corazón que como que le produce esa alegría enorme, y como que los problemas los ves de otra manera, porque ya sientes que hay una esperanza, sientes que hay una fe, que Cristo Jesús pagó el precio. Eso lo sientes. Entonces es importante. Entonces Santiago 1.26, vamos a ver qué nos dice Santiago 1.26. Si alguno se cree religioso, uy, esta palabra me gusta, perdón, voy a seguirla. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Observen qué es lo que pasa. Yo puedo ser el religioso más religioso del mundo. Del mundo, hablo del mundo. ¿Por qué? Porque puedo decir que soy de tal religión y me la paso hablando mal del vecino. Me pueden ver inclusive en la iglesia, todos los días,
pero hablo mal del vecino y engaño mi corazón. Y aún, si logro engañar el corazón, puedo lograr engañar a la gente, pero menos a la gente con la cual ha escuchado cómo habla de mal mi lengua. O sea que la religión de tal es vana. ¿Sí? O sea, yo no quiero ni tengo que ser religioso. Yo tengo que tener es una comunión constante. Por eso es importante mirar y deleitarme en la palabra, mirar a Jesús, mirar a los perdidos, oír la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y hacerle y ser ese filtro y que mis oídos sean ese filtro. Pero todo esto se logra a través de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios cuando entra y ¡puf! Cambia, redarguye nuestro corazón y nos enseña y ¡boom! Se abre la palabra a nuestros ojos y empezamos a ver cómo Dios ve. Entonces, yo no los invito a una religión. Yo los invito a tener una relación constante con Dios a través de su Hijo Jesús, meditando a través de la palabra y sintiendo el poder del Espíritu Santo. De verdad. Sigamos. Entonces ya vimos, ¿no? Ojos, oído, lengua. Entonces, cuando se miren al espejo, se van a mirar los ojos y se preguntarán, ¿estoy mirando lo que Dios quiere que mire? ¿Estoy meditando en la palabra? ¿Estoy mirando a Cristo? ¿Estoy mirando a los perdidos? Y los oídos, realmente los oídos los tengo diseñados o ¿cómo se dice? Educados para escuchar la voz de Dios o para escuchar chismes. Realmente los oídos están siendo mi guía para no dejarme caer, no dejar de caer. Y ahora la lengua. Realmente la lengua está restringida. Y realmente la lengua está entregada siempre para orar y hablar bien. Una lengua entregada hablará de Cristo. ¿Hablará de Cristo? Sigamos. Las manos. Esta es importante, muy importante. ¿Cuántas manos derramadoras de sangre existe hoy en día en nuestra sociedad? Tanta gente que mata, tanta gente que hurta, tanta gente que quema y mata a sus propios hijos, viola. Todo eso es perverso. Nuestros niños, como decía el pastor Edwin Laureano Gómez en la iglesia, nos decía de que los niños están siendo y son víctimas son víctimas realmente de Satanás. Satanás quiere que se genere una generación, valga la redundancia, perversa. ¿Por qué? Porque así se va perdiendo los principios bíblicos que establece la palabra de Dios. Si esos padres que violan a sus hijos y esas personas que matan realmente tuvieran, o sea, ahí es donde podemos decir que la religión de tal es vana, porque está engañado su corazón, porque hablan mal, porque dañan, porque todas las cosas. Pero si realmente ellos hubieran escuchado la voz de Dios, pero ahora una pregunta, ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? A eso estamos llamados nosotros. Estamos llamados a hablarle la palabra, estamos llamados a decirles, vuelvan a Cristo, arrepiéntanse. Hay algo que les quiero mostrar. Dios es un Dios misericordioso, pero aquella persona que se acerca a Cristo, a Dios, y de verdad pide perdón, y delante de Dios, ¿no? Pide perdón. Dios es capaz de transformarlo completamente y volverlo, pasarlo del pecado a la santidad a través de la palabra y sirviendo la palabra. Pero no es con la humana palabrería, es don de Dios, definitivamente. Entonces, Efesios 4:28, vamos a leer qué dice Efesios. Me gusta esta parte también. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A ver, pongámoslo en el siguiente contexto. Digamos robaba, ¿por qué creen que robaba? No, que no tengo cómo alimentar a mis hijos, no tengo qué hacer no tengo cómo hacerle un mercado, no tengo cómo pagar el arriendo, todas esas cosas que vienen de la persona que se decide a hurtar. No tengo cómo ayudar a mi mamá, y en el peor de los casos, diría, aquellas personas que hurtan están también en un vicio, algunas lo hacen por diversas circunstancias. Por eso es necesario hablar de Cristo. Y eso es lo que hace nuestra lengua. El que hurtaba entonces ya no hurta más, porque había una necesidad. O sea, ¿qué le está diciendo Dios? ¿O qué le está diciendo? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Entonces, mira, se le está diciendo, usted tenía necesidades, ya no tiene más necesidad, ya me conoce, ya me conoce. Ahora que me conoce, necesito que usted trabaje con sus manos en lo que es bueno. Y además, le prometo que va a tener cómo compartirle a los que están con necesidad. Es decir, que esa persona tenía un conjunto de gente, digámoslo de esa manera, esa persona que hurtaba, meditándolo así en la palabra y hablándolo así, esa persona que estaba hurtando conoció a Jesús. Jesús le habló, tuvo el encuentro, empezó a trabajar, pero hubo otra gente que no escuchó a Jesús o que no creía, simplemente no creía en lo que Dios había hecho a través de su Hijo Jesucristo. No creía. Ay, es pura paja eso, eso no le ponga atención. Ya os dicho, cantidad de cosas. Pero como esta persona sí le hizo caso a Dios, sí le hizo caso a Jesús, sí miró, oyó y habló de Jesús, él ahora va a ayudar a esos amigos con los que antes estaba robando para que lleguen al Evangelio de Cristo. Es increíble, ¿sabes? Que se le abre a uno O sea, Dios es grande amigos, Dios es grande, no es un Dios chiquito, no es un Dios de cargar un amuleto, no, Dios es más grande que todo eso. Ahora, me, manos entregadas no roban, manos entregadas ayudan al necesitado y manos entregadas harán siempre el bien. Entonces, Hebreos 12:2. Vamos a ver. 12:12, perdón. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Ustedes han visto a alguien cuando está triste? Cabeza abajo, manos bien pegadas al cuerpo y de para abajo, casi que las rodillas, ahí, término medio, no caminan, mejor dicho, todo decaído, sin ganas de vivir, porque viven para sobrevivir, pero no viven para vivir de verdad una vida que agrade a Dios. Entonces Dios nos llama, levantémonos, levantemos las manos, ya conocemos la verdad, Cristo pagó el precio por nosotros. Ya las rodillas, ya no deben estar paralizadas, deben orar por el perdido, de rodillas ante Dios, pidiéndole que haga la obra en nuestras familias. Es lo que Dios desea, es lo que Dios hará. Entonces, mis hermanos, en Cristo y las personas nuevas que están escuchando este mensaje, o quienes hayan dado este mensaje, Dios tiene grandes cosas. Dios tiene grandes cosas para usted. No lo desprecien. Abran la puerta a su corazón y verá cómo Dios transformará su vida con una pasión tan enorme que ustedes quedarán sorprendidos de lo que Dios hará. Les dará la salida. Les dará la salida del pecado. Les dará la forma de cómo salir de la depresión y enfrentar las consecuencias del pecado, porque debemos enfrentarlas cuando se generan consecuencias devastadoras, porque hay consecuencias devastadoras del pecado. Pero cuando ya conocemos a Dios, Dios es capaz de sanar y quitar la lepra y limpiarnos como la lana, como la blanca lana. Conclusión: necesitamos entregarle a nuestro Dios, o a Dios nuestro,
a nuestro Dios los ojos, oídos, lengua y manos. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Y voy a orar por cada uno de ustedes. Y si alguno de ustedes no ha hecho la oración de fe, invito a que la repita conmigo. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, mis ojos, oídos, lengua y manos, para que tú hagas una obra sobrenatural sobre mi vida. Acepto y reconozco que tú pagaste el precio por mí en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Y voy a orar por cada uno de ustedes. Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos das de dar tu palabra. Gracias, Dios, porque tú harás una obra sobrenatural en las vidas de cada una de las personas que estén escuchando este mensaje, Dios. Padre, bendícelos, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, permite que sus vidas sean transformadas, Dios, y que la presencia tuya esté sobre ellos siempre. Y que la gracia, el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, los dejo, que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y que tengan una feliz tarde.